Saludos nuevamente, aquí estamos, Roberto y yo estamos grabando nuestro primer estudio. Este es nuestro primer estudio. Nuestro Queremos primer darle estudio. la bienvenida a todos los que nos ven y nos están viendo, y los que los verán en el futuro. Así que, es. que me da la bienvenida y vamos a comenzar con una corta oración, para Está bien. pedir al Espíritu Santo. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias por tu bondad, misericordia con nosotros. Gracias por la oportunidad de poder discutir tu palabra, abrir tu palabra y conocerte más, Señor, por tu revelarte a través de ella. Y queremos, Padre, queremos conocerte más y queremos que tu vida, Señor, influya en nuestra vida y podamos reconocerte, Padre, como nuestro Creador. Y pues ayúdanos, Señor, a entender y a darnos sabiduría para poder pues entender tu palabra y conocerte mejor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, antes de comenzar con este programa, queremos enfatizar que no son sermones, ¿verdad? Exacto. Son estudios bíblicos que se derivan de la palabra estrictamente y es para darles a conocer los pensamientos divinos, no los pensamientos nuestros. En otras palabras, no vamos a tratar de enfatizar en la emoción de nuestra audiencia solamente, sino que primeramente vamos a tratar de enfatizar en el intelecto de la persona para que tenga conocimiento amplio en lo que se puede de quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios es así. Exacto. Y yo creo que hemos escogido hablar de un tema muy interesante, que es muy importante, porque conocer a Dios es algo especial, es algo lindo, pero tenemos que quizás definirlo, ¿sabes? Y conocer quién es Dios, qué es Dios. Nosotros vamos a compartir unos temas con ustedes que van a ser varios, muchos, lo que podamos, lo que Dios nos permita hacer, ¿verdad? Que Dios nos permita hacer temas. Pero queremos comenzar ¿quién es Dios? Dios se describe de una manera muy interesante, muy en su palabra, y queremos comenzar ahí. Esta pregunta, ¿qué o quién es Dios? Bueno, tradicionalmente hay personas, ¿verdad?, que se ponen una sotana blanca y un gorro blanco y después se presentan como Dios. Pero eso no es correcto, no es bíblico. Porque Dios no necesita sotanas blancas o gorros blancos para ser Dios. Dios tiene ciertas características y ciertos atributos que si no los tuviese, Él no podría ser Dios. Es totalmente imposible. Entonces es como, por ejemplo, decimos el agua. ¿Cuáles son los elementos que componen el agua? El H2O. H2O. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. y una molécula de oxígeno. Exacto. Y ya tenemos agua. Pero el oxígeno no se llama agua, ni el hidrógeno se llama agua. Necesita la combinación de ambos para poder tener agua. Bueno, para poder tener alguien que se llame Dios, tiene que tener ciertas características, ciertos atributos que lo hacen que sea Dios. Exacto. ¿Y cuáles son algunos de esos atributos? Porque nosotros conocemos y lo sabemos, omnipresente, omnipotente, y vamos a estudiar eso. Pero vamos a empezar con cuál. Vamos a comenzar. La Biblia dice que Dios es omnipotente, ¿verdad? Okay. Entonces, omnipotente, el prefijo omni quiere decir todo. O sea que Dios es todopoderoso. O sea, eso implica que el poder de Dios no es inherente en Dios, es parte de Dios y que Él no recibe poder de una fuente afuera, aparte de Él. Entonces tenemos que tomar en consideración que para ser Dios, tú tienes que tener poder propio, inherente, y que no puedes depender para tu existencia de otra fuente más que de sí misma. Y exacto. No puede venir, como dices, no puede venir de otro agente. No. Tiene que ser propio. Propio. No, por eso se llama omni.
la raíz latina, Latina, ajá. que es omni, nos está diciendo esto es parte de Dios. Dios es así. Así ha sido siempre, así es ahora y así será eternamente, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque podemos confiar en Dios. Ahora, queremos clarificar que nosotros no somos omni. Nosotros no podemos ser omni porque nosotros somos seres creados y dependemos de la existencia de Dios para nuestra existencia. En otras palabras, si Dios no existiera, Nosotros no existiéramos. nosotros no podíamos existir porque Exacto. dependemos de su existencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace las cosas un poco más difícil para nuestra mente poder comprender qué significa omnipotente. El segundo aspecto, el segundo atributo sería omnisciente. Omnisciente. Y recuerde, el prefijo omni es importante. Omnisciente quiere decir que Todo. Dios lo sabe Todo. todo. No hay nada que Dios no sepa. Ya sea invisible, ya sea visible, ya sea tangible, ya sea que no sea tangible, Dios lo sabe todo. Entonces, ese atributo es específicamente de Dios. Nosotros no somos omniscientes porque nosotros no lo sabemos todo. Nuestro conocimiento es progresivo. Hoy sabemos una cosa y a lo mejor no la sabemos bien y el día de mañana vamos a tener que corregirla y traerla al, ¿cómo se llama? Al día, ponerla al día. Tenemos que corregirla. Tenemos que corregir. Por eso es que tenemos factorías que hacen borradores. Exacto. Si no, no habría borradores. Ujú. ¿Verdad? Exacto. Pero Dios es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Bueno, Dios sabe los motivos que nos motivan a hacer las cosas que hacemos. Saber las cosas que hacemos es una cosa, pero saber los motivos por los cuales las hacemos, ese es conocimiento. Exacto. Y no hay ningún otro ser en el universo que tenga esta característica. No, ese es específicamente de Dios. Así que alguien que clama ser Dios tiene que preguntarle, bueno, ¿eres tú omnipotente? ¿Eres tú omnisciente? Porque si tú no eres omnipotente o tú no eres omnisciente, ya fallaste la prueba. La prueba, ya no pasó la prueba. ¿No pasó la prueba? Quiere decir que no es Dios. Exacto. ¿Y qué otra característica podemos ver en Dios? Bueno, Otro tenemos atributo. omnipresente y recordemos el prefijo omni, que es que es todo. importante, todo. Dios es omnipresente por sí mismo. O sea que Dios no necesita de alguien para que Él esté presente, no solamente en cualquier parte de este planeta, sino que en cualquier parte del universo. Y nosotros no sabemos lo que la palabra universo significa. Y la palabra es tan grande y implica tanto que nuestra mente finita no nos puede dar un amplio conocimiento de lo que estamos hablando. O sea que estamos hablando de cosas que verdaderamente no entendemos. Así es, correcto. Eso te iba a mencionar, porque estas son palabras que usamos, pero en realidad no entendemos. Son tan amplias, basta que no entendemos. Sí, así es. Hacemos omnipresente. Yo sé que estoy presente aquí, pero no sé lo que está presente en otro lugar al mismo tiempo. Yo no sé, nunca lo he hecho y no creo que nunca alguien lo haya hecho. Yo no creo, pero Dios, así es. Así es. ¿Y cómo es eso? Pues no sé, yo no sé cómo es eso. Pero si Dios dice que Él es omnipresente, solamente porque Dios lo dice, Él es omnipresente. Exacto. Y no hay campo para discutir. Entonces ya Dios lo dijo que así es y Él se declara omnipotente, omnipresente, entonces Él es lo que Él dice que es. Maravilloso. Así es. ¿Qué otro atributo podemos hablar? Bueno, ya hablamos de omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Eterno. La palabra eterna solo es aplicable a Dios. No hay ser humano que sea eterno. Todos los seres que vivimos en este planeta vamos a terminar o han terminado en el cementerio. Entonces no hay nadie que pueda decir yo soy
Eterno. Eterno. Porque no hay nadie en este lugar que sea eterno. O sea, todos, aquí hay un comienzo, tenemos una fecha de nacimiento. Exactamente. Entonces, eterno quiere decir que no tiene comienzo ni tampoco tiene fin. Dios es eterno porque Dios no tiene comienzo. No sabemos, la mente no puede explicarnos qué es lo que significa eterno, porque no tener comienzo y no tener fin, eso es bastante difícil de entender. Pero si Dios dice que Él es eterno solamente porque Él lo dice. Exacto. Eso es reconocer que reconocemos que somos seres creados. Seres creados, sí. Para poder reconocer, hay palabras que Dios usa que nosotros no entendemos, y lo estábamos hablando hace poco, estábamos hablando de esto de nuestro vocablo es bien limitado para poder. Y aun cuando Dios está usando nuestro idioma. Exacto. Pero cuando nosotros usamos el idioma, lo usamos de la manera al nivel humano. Pero cuando Dios usa las mismas palabras y el mismo idioma, lo está usando a nivel divino. Y eso es imposible entender a Dios. ¿Por qué? Él dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea que somos seres creados, limitados. Pero Dios tiene mucho amor y compasión de nosotros y sobre todo una paciencia increíble. Dios es paciente para con nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda, mas procedamos al arrepentimiento, al perdón y a la vida eterna. Así es, amén. ¿Qué otro atributo podemos saber? Cuando ya hablamos de... tenemos omnisciencia, tenemos omnipresencia, omnipotencia. Omnisciencia, Ajá. eterno. El Dios es infalible. Infalible. La palabra infalible solo puede aplicarse a Dios. No puede aplicarse a ningún ser humano. Cualquier ser humano que diga que es infalible está mintiendo. Simplemente está mintiendo. ¿Por qué? Porque en este planeta todos somos seres creados. Y porque somos seres creados, tenemos unas grandes limitaciones, pero enormes. Entonces, decir que somos infalibles, porque infalible quiere decir que cuando decimos algo no cometemos error. Estamos 100% seguros que lo que estamos diciendo es verdad. Es verdad y correcto todo el tiempo. Y correcto todo el tiempo. Cuando el hecho de que decimos eso es una mentira. Eso prueba que no somos infalibles porque lo estamos diciendo y lo estamos comprobando. Exacto. Diciendo que somos infalibles. Pero Dios es infalible y cuando Dios habla autoridad. Aquello que Él dice se va a cumplir solamente porque salió de la boca de Dios. ¿Cómo es eso? No te entiendo, no sé cómo es, pero es maravilloso. Porque eso quiere decir que yo puedo tener confianza en las promesas del Señor. Porque como Él es infalible y no puede mentir, la Biblia dice que Dios no puede mentir, entonces cuando Él me dice algo, es verdad. Entonces puedo depender de lo que Él me está diciendo. Y eso es difícil encontrarlo en un ser humano. Es imposible. Yo creo que la palabra imposible es imposible. Es más adecuado, ¿verdad? Es imposible. Pero tenemos un Dios que se apiada de nosotros y Él comprende nuestros errores y trata de corregirnos en la mejor manera que pueda para llevarnos por el camino correcto. Y este Dios tiene que tener una paciencia enorme, ¿verdad? Porque nosotros somos duros de servir. Que es uno de los atributos de Dios. La paciencia es un atributo. Es un atributo de Dios. Como el amor. Que nosotros no lo tenemos. El amor, nosotros hablamos de que Dios es amor, pero no sabemos lo que eso significa porque tenemos un concepto de amor bastante materializado y entonces a veces creemos que Dios es así como nosotros pensamos, pero no es así. Dios es amor y la única manera de descifrar el amor de Dios es ir al Calvario y ver a Cruz crucificado y esa es una representación de cuánto Dios nos ama. Claro. Y quiero tirar otra pregunta, y quizás no hemos hablado de esto, pero que hay atributos que Dios
Entonces, como nosotros fuimos creados y más adelante vamos a, pues, como dijimos que vamos a hablar de la Biblia, vamos a presentar algunos versículos. Estamos como introduciendo y hablando de este tema. Hay unos atributos, como fuimos creados a la imagen de Dios, como dice Génesis, hay unos atributos que nosotros podemos, que de una forma quizás mía, nosotros compartimos estos atributos. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros experimentemos amor. O sea, nosotros podemos definirlo y tratamos de definirlo, pero es algo que Dios quiere que nosotros experimentemos. O sea, que nosotros tenemos ese atributo, Dios nos ha dado ese atributo a nosotros, Bueno, como seres humanos. cuando Dios creó a Adán y a Eva, de acuerdo con Génesis, dice que los creó a su imagen y semejanza. O sea que tenía ciertas características que eran divinas. ¿Entiendes? Entonces, como estas características eran de procedencia divina, Adán y Eva podía pensar de la manera que Dios pensaba, podía hablar de la manera que Dios hablaba y podía actuar de la manera que Dios actuaba. Pero eso no lo hacía Dios. Exacto. Ninguno de los dos era Dios. Pero podía pensar como Dios pensaba. Pero ahora resulta que Dios nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea que ya nosotros perdimos esa conexión inicial de la creación. La perdimos. La perdimos. Y ya luego estaremos hablando quizás un tema específico antes de ese momento del pecado. Del pecado, pero, sí. Pero sí, entonces nosotros fuimos creados con esa capacidad de poder experimentar estos atributos de Dios. Exactamente. Experimentar. Que hay, es la conexión que tenemos con Dios. Que estos atributos, que es el amor, yo creo que la compasión por la misericordia, Sí, paciencia, esos atributos, nosotros los podemos experimentar. Así es. Y te reconozco que vienen de Dios. Que vienen de Dios, sí. Y es fantástico porque aún bajo nuestra condición espiritual en que nos encontramos, todavía si estudiamos la palabra, si oramos constantemente, si compartimos con otros sus necesidades, entonces todavía podemos experimentar el amor, la compasión, la misericordia, tal vez no como a un grado, a un nivel como Adán y Eva lo tenía, ¿verdad? Pero aún quedan residuos que son fuertemente en nuestras vidas y que podemos ponerlos en práctica. Exacto. Y es lo que estamos hablando ahorita, que nosotros no tenemos el vocablo, no tenemos las palabras. Y tú me estás diciendo que Dios es tan grande que nosotros quedamos muy pequeños, o sea, nosotros quedamos muy pequeños a Dios, pero Dios nos ha dado esa oportunidad de nosotros poder compartir estas características. Así es. Es algo que Él hace en nosotros. Sí. Que Él logra acercarnos a Cristo Jesús, al Padre, del estudio, como dices, a través del estudio, de la oración, compartir la palabra. Dios nos hace partícipe de estos atributos. Bueno, de paso que cuando nosotros fuimos creados, no fuimos creados para pensar independientemente de Dios, no fuimos creados para hablar independientemente de Dios, no fuimos creados para actuar independientemente de Dios, sino que fuimos creados para que Dios mismo pudiese pensar en nosotros y por medio de nosotros, hablar en nosotros y por medio de nosotros, y actuar en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, Dios inicialmente nos hizo canales de sí mismo para Él, como poder darse a conocer al universo entero por medio de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios vive en un lugar donde nadie puede penetrar. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios, en la casa de Dios donde Él reside en este momento, es impenetrable. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor. Y allí donde Él vive, no puede entrar nadie. Solamente uno que sea igual a Él.
Y creo que tenemos... Yo creo que Jesús es como digo, y luego vamos a hablar cosas más específicas acerca de estos temas. Jesús es lo que hizo fue cubrirse con un mal, cubrirse para poder relacionarse con nosotros. Bueno, si Dios no podía crearnos a nosotros siendo como Él es imposible. Si Dios nos hubiese creado, inmediatamente nos hubiese incinerado. Porque la naturaleza divina no puede soportar seres creados. Es imposible. Entonces, para poder tener una familia como nosotros, universal por todo el universo, entonces el Verbo, que era el Hijo de Dios, tuvo que salir de la casa donde él vivía y cubrirse de humanidad para no ser como él inicialmente es, para no destruirnos. Y entonces nos creó, pero de otra manera no habría posibilidad de él poder crearnos, porque somos seres creados, limitados, y entonces la naturaleza divina no hubiese soportado nuestra presencia y nos hubiese incinerado. Exacto. Y como digo, luego vamos a estar dando estos temas más detallados, con versículos, y eso, estamos dando estamos estableciendo algunos temas ampliamente como de que vamos a estar discutiendo. Así es. Así que... Ahora, uno de los otros atributos que es la inmortalidad. La Biblia dice claramente que solamente Dios es inmortal. No hay nadie más en el universo que sea inmortal. Ni ángeles, ángeles sí, pero ángeles inmortales, no, en realidad no, porque Lucifer era un ángel y no es inmortal. Una tercera parte que se perdió también van a morir. Entonces, solamente Dios, Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo son inmortales. No hay tres Dios, solamente hay uno. Lo que pasa es que no lo entendemos, yo no lo entiendo, pero son tres personas y un solo Dios. ¿Y cómo es eso? Ni me lo pregunte porque no se lo voy a poder decir. Algo un poquito difícil de entender, pero acerca de este atributo de la inmortalidad, a veces, y luego también, como digo, vamos a hablar acerca de esto, Jesús cuando murió, la humanidad de Cristo murió, no la divinidad. No la divinidad, no. Entonces el Verbo que fue encarnado sigue siendo inmortal, ¿verdad? Entonces, quien murió en la cruz fue la parte física, porque Cristo Jesús es 100% hombre y 100% divino, es Dios. Y Dios es inmortal, lo que quiere decir que nadie lo puede matar, nadie puede quitarle su vida. Y Él lo dice claramente, nadie me puede quitar mi vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, ¿verdad? Es algo que la mente humana no puede en realidad comprender totalmente, pero que nos da suficiente entendimiento para lo que necesitamos. Exacto. Yo creo que ahí es donde queremos llegar en esta parte, en este primer video, es que Dios nos da suficiente. Sí. A ver, es imposible nosotros poder entender a Dios completamente. Imposible, hermano. Es imposible. Dice que el único que entiende a Dios es el Hijo. Nadie más. Solamente Cristo Jesús entiende a Dios. De ahí nadie más. Y entonces podemos medir las limitaciones que tenemos. Pero de todas maneras, con todo este conocimiento que está en la Biblia, podemos asegurarnos la vida eterna y ser inmortales. Llegar a ser inmortales. Lo que quiere decir que vamos a tener vida eterna. Porque Cristo Jesús dice, yo he venido para darles vida eterna y vida en abundancia. La palabra abundancia quiere decir
sin fin, eternamente. Yo no sé lo que la Mucha palabra eternamente significa en términos divinos, pero yo sé que nos garantiza que nunca jamás volveremos a experimentar la muerte como la estamos experimentando. Bueno, de paso que yo vivo aquí cerca del cementerio y todos los días están sembrando a alguien allí en el cementerio. Y hermano, ahí siembran doctores, abogados, en el cementerio siembran como reyes y reinas y presidentes. Así es. El cementerio es un lugar para todos y no reconoce ni clases, Títulos. ni títulos, ni nada. Nada. Ahí no hay nada. Así que, pero va a ser interesante nosotros. Para mí lo que tomo de hoy es que Dios es tan misericordioso, que nos da ciertas palabras que nosotros podemos tener lo suficiente para poder relacionarnos con Él. Sí. Y reconocer que no lo tenemos todo, que no podemos entender todo, pero lo suficiente para poder relacionarnos con Él. Sí, porque el conocimiento que Dios nos da es progresivo, ¿entiendes? Y eso es lo maravilloso, que podemos ir progresando y Él nos da un nivel, dice, hasta que llegues a la estatura de Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús es nuestra meta. Y como Cristo Jesús es eterno, entonces nuestra meta es eterna. Lo que quiere decir que nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo Jesús. Nunca jamás. Pero como la meta es eterna, entonces nosotros siempre vamos a estar aprendiendo más y más constantemente, siguiendo ese camino que nos guía hacia la meta que es Cristo Jesús. Sí, es bello. Es poder hablar de estas cosas, poder reconocer estos puntos, nos da esperanza, nos da ánimo para poder, pues, que podemos relacionarnos con Dios así de esta manera. Pues sí, eso es lo importante. Lo importante es establecer una relación íntima con Dios, especialmente con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, para nuestro crecimiento espiritual. Porque nosotros no podemos crecer espiritualmente a menos que tengamos esa relación con Dios. Y eso es lo que queremos, hermanos, que queremos. Ya estamos por concluir esta parte y vamos a continuar este tema. Quizás en el próximo video vamos a continuar y ya pues entramos en algunos versículos para explicar todos estos aspectos, estos atributos. Vamos a entrar más en un estudio. Queremos dar como un resumen o una introducción a lo que vamos a estar discutiendo. Y esperamos que podamos ya pronto subir el próximo video, poder pues ya entrar más en lleno en el estudio. Pero espero que hoy puedan haber entendido algo y compartido con nosotros algo que les haya ayudado espiritualmente. Lo importante es que si ustedes han logrado captar algo de lo que hemos dicho y van a estudiarlo, por supuesto, ustedes puedan compartirlo con otras personas, especialmente con los miembros de su familia, ¿verdad? Sí. Que puedan compartirlo y que le digan a sus amigos que existe este YouTube, este programa, para que ellos tengan la oportunidad de verlo. Y con esto terminamos nuestra presentación en este momento. ¿Quieres tener una oración y concluimos? Concluimos con una oración. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das, que no merecemos, pero tu misericordia y tu amor hacia nosotros es tan grande, es tan perseverante, que nos da la oportunidad de poder conocerte por conociéndote a ti podamos tener vida eterna, porque en ti es la vida. Tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendice a nuestros radioescuchas y ayúdalos, guíalos y protégelos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén.